Y si todo el proceso del envejecimiento, esa danza molecular silenciosa que transforma poco a poco nuestros cuerpos desde dentro, pudiera rastrearse a través de una sola molécula? ¿Y si esa molécula estuviera escondida en tus vasos sanguíneos, actuando como un director de orquesta sombrío que decide cuándo empieza el declive? Bienvenidos al mundo de Gas6, el compuesto que ha capturado la imaginación de científicos del envejecimiento, genetistas, geriatras y hasta biotecnólogos futuristas por igual. ¿Es Gas6 la molécula de la mortalidad? No exactamente. Pero lo que representa, y lo que hace, la convierte en una sospechosa principal en la investigación sobre por qué envejecemos, y cómo podríamos empezar a frenarlo. Gas6, o Quatermass Specific 6, suena como un término de laboratorio que uno olvida tras un examen de bioquímica. Pero su nombre ya insinúa su importancia. Es una proteína que se activa en contextos de detención del crecimiento. Es decir, no cuando todo va bien, sino cuando el sistema detecta daño, inflamación o disfunción celular. Gas6 no es la causa del problema, es la respuesta del cuerpo ante la percepción de que algo no va bien. Pero como suele ocurrir con los mecanismos de emergencia del cuerpo, lo que en pequeñas dosis es útil, en exceso se convierte en parte del problema. Y ahí está el meollo. En personas que envejecen mal, o demasiado rápido, Gas6 está presente en niveles persistentemente altos, especialmente en los vasos sanguíneos. Lo han observado en estudios recientes que conectan niveles elevados de Gas6 con rigidez arterial, inflamación crónica y deterioro de la función endotelial, la capa interna de los vasos que regula el flujo, la presión y la reparación vascular. Es como si Gas6 fuera un mensajero que corre por todo el sistema vascular anunciando, hay daño aquí, hay daño allá, solo que nunca deja de correr, y eso en sí mismo se vuelve tóxico. Como un bombero que, en lugar de apagar fuegos, empieza a prenderlos por exceso de celo. Lo interesante es que Gas6 no es solo un mensajero de problemas, sino también un modulador activo. Interactúa con receptores llamados TAM, Tyro3, ASL, MER, que regulan procesos como la apoptosis, muerte celular programada, la respuesta inmune y la remodelación vascular. En condiciones normales, Gas6 ayuda a controlar el equilibrio entre la regeneración y la eliminación celular. Pero con la edad, y sobre todo cuando hay estrés oxidativo, inflamación o disfunción metabólica, este equilibrio se pierde. Y entonces, en lugar de ser una herramienta de regulación, Gas6 empieza a amplificar el caos, promueve la supervivencia de células senescentes, esas que ya no funcionan pero tampoco mueren, aumenta la fibrosis, impide la reparación arterial y crea un ambiente ideal para enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y metabólicas. En otras palabras, Gas6 parece convertirse en una especie de megáfono molecular del envejecimiento vascular. Y eso es crucial, porque las arterias no son solo tubos que transportan sangre. Son sensores, mensajeros, reguladores del estado general del organismo. Cuando las arterias envejecen mal, todo lo demás se ve afectado. El cerebro recibe menos oxígeno y nutrientes, el corazón trabaja con más presión, el sistema inmune se vuelve errático, y se disparan las cascadas inflamatorias que aceleran la degeneración. Por eso se empieza a hablar de las arterias como un superconductor del envejecimiento, y Gas6 como su biomarcador estrella. Lo que ha disparado el entusiasmo científico es la posibilidad de usar Gas6 como un predictor temprano de envejecimiento biológico. Si podemos medir sus niveles en sangre con precisión, podríamos detectar de antemano a quienes están entrando en una fase acelerada de deterioro vascular, incluso antes de que aparezcan síntomas clínicos. Y eso abre la puerta no solo a la prevención, sino al diseño de terapias personalizadas, dietas, fármacos, ejercicios o intervenciones moleculares dirigidas a modular la actividad de Gas6 y sus receptores. De hecho, algunas investigaciones ya están explorando cómo bloquear la vía Gas6/ASL podría reducir la inflamación vascular, mejorar la reparación endotelial y restaurar una circulación más juvenil. En ratones, el bloqueo de ASL ha mostrado efectos sorprendentes en la reducción de rigidez arterial y mejora de la función cognitiva. Y aunque queda mucho por recorrer antes de trasladar eso a humanos, el concepto ya está sobre la mesa. No solo se trata de evitar que las arterias se deterioren, sino de revertir el proceso en sus primeras fases, y Gas6 podría ser la linterna que nos muestre el camino. También se habla de Gas6 como una posible firma molecular del envejecimiento silencioso. Ese periodo entre los 40 y los 60 en el que muchas personas aún se sienten bien pero ya están acumulando disfunciones vasculares y celulares que explotan años después en forma de infarto, demencia o diabetes tipo 2. Identificar a esas personas mediante un simple análisis y actuar antes de que el daño sea irreversible sería uno de los grandes avances del envejecimiento preventivo. Por supuesto, aún no estamos ahí. Gas6 no está en los análisis de sangre estándar, ni los médicos lo mencionan en revisiones anuales.
Pero eso podría cambiar en los próximos 5 a 10 años, a medida que las investigaciones consoliden su papel no solo como marcador del declive, sino como diana terapéutica. Si eso ocurre, podríamos estar ante una revolución silenciosa, pasar de reaccionar al envejecimiento cuando ya se nota, a interceptarlo cuando aún es invisible. Y eso cambia todo. Porque quizá no podamos evitar que el tiempo pase. Pero si podemos observar cómo reacciona nuestro cuerpo antes de que colapse, si podemos oír las primeras notas disonantes de la sinfonía celular, entonces quizá podamos reescribir la partitura antes de que se convierta en un requiem. Y tal vez, solo tal vez, Gas 6 sea el primer violín de esa orquesta.